Hola, soy Adriana Miseli, directora del Cefas, y les quiero compartir esta serie de varios episodios. De climatización natural. Este es un monotron que les mostré antes. El funcionamiento básicamente es el siguiente, ¿no? Les voy a contar 2 o 3 sistemas que son como los más usados. Esta es una manera de aclimatar la construcción sin consumir energía de red. El monotron básicamente es una estufa solar que lo que hace es, fíjense, esta es la misma casa, la misma construcción, que estos son unos consultorios, en donde habíamos puesto acá arriba tienen los túneles solares, y en la medianera armamos unos muros Trom, ¿no? Así se ven del lado de adentro, fíjense que también así se ven del lado de afuera. Y el muro Trom básicamente lo que es una pared pintada de negro, que tiene un vidrio por delante, ¿no? Fíjense que acá tiene un vidrio. Y lo que se genera es entre el vidrio y la pared negra, el negro acumula el calor, digamos, absorbe el calor, se genera efecto invernadero, y ese calor que se genera en la pared lo que se hace es como intercambiarlo con el interior, y se va, digamos, del aire frío de adentro se calienta y entra de nuevo a la vivienda. De esa manera, bueno, se climatiza de manera natural, ¿no? Entonces, pueden haber muros de convección, que es a través de la circulación del aire, pueden haber muros de masa térmica, que lo que hacen es, no hay pase de aire, pero este muro se calienta porque tiene masa y irradia calor hacia el interior. Y también puede ser muros que tengan las dos, o sea, puede ser un muro de masa y de convección, de circulación de aire, ¿no? Entonces es una estrategia que está buena, yo creo que si está bien diseñada, está buena y mejora mucho las condiciones. Pueden empezar a aparecer este tipo de diseños, ¿no? Uno puede como, este es un club que habíamos hecho, que por ahí puede haber como toda una fachada en donde por ahí el antepecho puede ser un muro Trom, ¿no? Una estufa solar. También puede, a ver, bueno, esta es la misma casa que les mostré. Fíjense que todo acá abajo del antepecho hicimos como una especie de muro Trom, que la verdad que funcionaba bastante bien. Se ve como una ventana polarizada, ¿no? Se ve como un vidrio, no queda mal para nada. Bueno, esta era la otra casa que hicimos con Guille, que bueno, estaba pensada en etapas, y también estaba pensada en una primera etapa, una segunda etapa, una tercera etapa, una cuarta etapa. Lo que habíamos hecho acá era hacer la envolvente eficiente de retac, de hormigón celular curado en autoclave. Tenía como unas situaciones de ventilación, y todo abajo tenía un gran muro Trom, que esta era como toda la fachada norte, en donde por ahí orientábamos los paneles solares, el termotanque solar, como la casa buscaba la mejor orientación. Y así, digamos, es la construcción de este muro Trom. Ahora la casa quedó ahí, bueno, en primera etapa, por esto también de la cuarentena, y así se ve, como está a la derecha, el muro Trom. Bueno, esta es una casa que no sé bien, esta no la hicimos nosotros. No sé bien quién es el autor, pero me encantó. Tiene como pinta de estar en el norte. Y fíjense que de lo que es esta fachada, algunas son ventanas y otras son muros Trom, ¿no? Y digamos, con el muro Trom se mimetiza, digamos, con esta gran fachada, con toda esta fachada, digamos, de vidrio, ¿no? Me pareció súper interesante. Después, bueno, pueden empezar a ver este tipo de resoluciones, ¿no? Uno lo puede como integrar al diseño. Y el mismo concepto del muro Trom se puede aplicar como ya a lo que se llama fachadas ventiladas. Uno lo que puede hacer es generar
una cámara de aire entre el muro interior y un vidrio, entonces lo que puede hacer es el aire frío, hacerlo circular por entre medio y sacar como todo ese aire caliente que se genera ahí, generando aislación, mejorando la aislación térmica de toda digamos, la construcción. Y también uno conociendo cómo es el efecto termodinámico de ese movimiento del aire, también lo que puede hacer es como se genera este flujo en este sentido, también uno puede como extraer el calor de adentro, ¿no? Como generando como este efecto chimenea, sacando como el calor, o si uno dice, bueno, esto para los climas, para los momentos del año cálidos, pero imagínense que acá estamos en invierno, uno lo que puede hacer es cerrarlo de arriba, cerrarlo de abajo, y esto funciona como un gran invernadero, como un gran murotrón, que lo que hace es acumular el calor y mandarlo hacia el interior, ¿no? Esto sería como una fachada ventilada que se puede aplicar a una casa o a un edificio. Es un recurso bastante interesante, ¿no? Empiezan a aparecer estas situaciones, estos edificios son viejos, son uno de los primeros que se hicieron. ¿Ven? Y empiezan a generar como estas circulaciones de aire, ¿no? Empieza a haber estas circulaciones de aire así, fíjense que no necesariamente es vidrio, también puede ser una construcción de mampostería y puede tener como un revestimiento, fíjense que acá hay un revestimiento como el no vidriado, y entre medio se genera la circulación del aire, o sea, funciona exactamente igual. ¿Ven? Como se muestra acá. Bueno, y también, como otro sistema, les mostré, en verdad, todos responden a los mismos criterios de la termodinámica: acumular la temperatura y redistribuirla, o generar ventilación para no acumularla. Entonces, les mostré el murotrón, les mostré la fachada ventilada, y por último hay uno que también, que es el invernadero, que el invernadero, por ejemplo, no sé si vieron Airship, que está la película Nave Tierra, que también es un prototipo de una vivienda que, que genera generalmente en climas extremos y arma como unos invernaderos, que bueno, estos invernaderos lo que permiten es primero como cultivar, ¿no? En el caso de que sea un clima complicado para plantar cosas, o sea, uno puede tener una huerta, pero también lo que hace es la radiación la acumula en todo este gran lugar, y si uno abre una de estas puertas, lo que hace es como mandarla hacia el interior, ¿no? Entonces, por ahí para climas fríos está bueno, y para climas cálidos realmente no hace falta, pero para climas templados, o climas de mucha variación entre invierno y verano, como por ejemplo acá en Buenos Aires, uno lo que puede hacer es, en invierno lo cierra, entonces todo esto que se genera acá lo manda hacia adentro, o sea, toda la radiación que entra la acumula y la manda hacia adentro, y en verano lo que se hace es, se abren las ventanas, o sea, se abre una ventana sobre todo arriba, para que toda la radiación que entra salga por arriba, y también se abren ventanas cruzadas, para también como arrastrar la ventilación en los dos sentidos, cosa de que el invernadero no sobrecaliente la construcción, y este alero le estaría proyectando sombra, ¿no? Que así funcionaría como un alero, un invernadero bioclimático, ¿no? Y bueno, como acá a la derecha se pueden ver diferentes variables, ¿no? Bien. Esto sería, cerramos un poquito de lo que es climatización pasiva y entramos al último tema que tiene que ver con el diseño bioclimático. Ya hablamos de control solar, hablamos de iluminación natural, hablamos de climatización pasiva, y ahora vamos a hablar de diseñar una vivienda con el movimiento del aire. Acá
voy a hablar no solamente de ventilación natural, sino que voy a hablar de algunos conceptos de ventilación que no son naturales, pero que son de muy baja demanda energética, como las Passive House, por ejemplo, como el estándar Passive House, ¿no? Y lo mismo, ¿se acuerdan que les había dicho recién de que si la radiación solar puede modificar las condiciones de confort interior? Bueno, la ventilación también lo puede modificar. En los climas, cuando hace calor, la ventilación mejora el confort, enfría la casa, y cuando hace frío, evitar la ventilación hace que, bueno, uno conserve la temperatura mejor, ¿no? Entonces, en invierno habría que protegerse, o en climas fríos habría que protegerse de la ventilación, y en climas cálidos o en momentos cálidos del año habría que aprovecharla, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tipo de ventilación que hay un montón, que tiene que ver con cómo funciona el movimiento del aire, ¿no? Entonces, la arquitectura vernácula, o sea, esto que les hablé al principio, ¿no? La arquitectura vernácula, hay muchos ejemplos que lo tienen en cuenta. Estos se llaman torres de viento, ¿no? Las torres de viento lo que hacen es generar como una entrada de aire, aprovechan la velocidad del viento en el sentido predominante, y al chocar el viento baja, y lo que hacen es generar una presión en este sentido, y lo que hacen es extraer, digamos, generar una presión en el sentido opuesto. Entonces, de esta manera generan como una ventilación forzada en este momento, en este sentido, de manera natural. Y lo que hacen, bueno, también hacen como empiezan a humidificar el aire, ¿no? En estos lugares donde por ahí el clima es muy extremo, hace mucho calor afuera, entonces las construcciones se van abajo de la tierra, que está más frío, y como no pueden ventilar, utilizan estos sistemas que la verdad que son espectaculares. ¿No? También esto se los conté al principio, que también en climas cálidos, como la Alhambra, ¿no? Uno donde el clima es cálido y seco, a través de hacer circular aire mediante una capa fina de agua, el agua se evapora, porque, digamos, se calienta más rápido como es fina la capa. Ese vapor lo que hace es intercambiar temperatura con el aire que circula, ese aire se enfría y genera una sensación de confort, si uno genera una ventilación cruzada además, y obviamente que funciona como para refrigerar. Esto ya se los conté. Y bueno, empiezan a aparecer, hay como dos principales sistemas de ventilación. Uno es la ventilación cruzada, que la ventilación cruzada es algo que es importante tener en cuenta. Imaginen por un segundo que esto es una persona. La ventilación cruzada, para que funcione, tiene que ser a la altura sensible. O sea, tiene que... nosotros la tenemos que sentir, porque lo que pasa ahí es que el aire intercambia calor con el cuerpo, y lo que hace es, el cuerpo le cede calor y se enfría. Entonces ese intercambio entre el cuerpo y el viento es lo que hace que nosotros tengamos una sensación de confort. Y después está la ventilación selectiva, que es esta, ¿no? Que naturalmente el calor tiende a subir, entonces nosotros simplemente abriendo una ventana, fíjense, como una ventana así, en momentos cálidos del año o en climas cálidos, lo que hacemos es todo el calor que entra lo sacamos por arriba, ¿no? Porque el aire frío tiende a sacar el calor, el aire caliente hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, tiene como varias formas, ¿no? También en climas donde hay diferencia térmica entre la noche y el día, si durante el día hizo calor y se calentó mucho el interior y a la noche empieza a hacer frío, uno lo que hace es abrir una ventana abajo, abrir una ventana arriba, y entonces el aire frío de la noche saca el aire caliente del día. Entonces, como según el clima en donde ustedes estén, pueden mejorar un montón el confort interior. Bueno, a través del movimiento del aire, nada, estos son
como unos edificios que generan electricidad, pero bueno, se los muestro como un dato de color. Esta es una empresa que se llama SolarWind, creo que era, que el aire choca y pasa a través de estas aletas y genera electricidad, que bueno, son para lugares por ahí más rurales, donde haya bastante viento. SolarWind no se llama la empresa, se llama Tango Wind, creo que se llama. Bueno, como les mostré la fachada ventilada, también el mismo concepto se aplica a las cubiertas ventiladas, ¿no? Si el sol pega y esto se calienta mucho la chapa, uno genera una ventilación entre medio de la aislación y la chapa, y todo ese calor se va y, bueno, mejora muchísimo, digamos, las condiciones interiores de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, puede haber fachadas ventiladas, cubiertas ventiladas, son como estrategias interesantes. Bien, inclusive acá se puede ver cómo se hacen una fachada ventilada. En la imagen de la izquierda, del medio, pueden ver cómo pueden poner una especie de red como para que no se metan bichos y demás. Bueno, también se puede... Esta es una casa que estaba diseñando ahora en San Antonio, en Río Negro, que la idea era como una casa que tenga como todos unos aventanamientos. Es una parte de muchísimo viento, entonces la idea era como generar una casa que estos aventanamientos se puedan como ir corriendo según el lugar donde quiera estar, para generar protección en los diferentes lugares según de donde venga el viento. Entonces, bueno, inclusive esto se llama ¿cómo es? La sombra de viento, ¿no? Entonces, en estos lugares es donde el viento no estaría pasando, y en invierno estaría bueno tener en cuenta la sombra de viento. Por ejemplo, en este barrio que estábamos haciendo, teníamos en cuenta como las viviendas en relación al viento para que se generen estas barreras, ¿no? Bueno, tener en cuenta el viento es importante. Después se puede estar, bueno, este es el enfriamiento evaporativo que ya les conté, que se pueden generar como espejos de agua, ¿no? Que el aire caliente pase, intercambie calor con el vapor que se genera acá y entre a la vivienda más fresco, ¿no? Como les habíamos hablado en la Alhambra. Y también hay algunos sistemas que lo que hacen es, esto me pareció genial, esto es como si fuera un parasol de cerámica. La cerámica como es porosa, como que se modifica, y acá hay como unos, se llaman como, son como unos aerosoles, como que tiran agua, no me sale la palabra, pero humidifican como todo este parasol. Entonces, lo que pasa ahí es que el aire, cuando toma contacto con esta cerámica húmeda, se enfría y entra a la vivienda más fresco, ¿no? Entonces, bueno, son como estrategias. Bueno, la utilización de plantas también. Las plantas lo que tienen es tienen un sistema que se llama evapotranspiración, que lo que hacen es como para regular la temperatura interior, transpiran gotas, digamos, tienen como unos poros que, digamos, esa humedad que se genera en esos poros, si ustedes hacen circular aire a través de las plantas, bueno, lo que hacen es refrescar ese aire y también humidificar el aire, sobre todo para climas secos. Este edificio acá en medio también es de Enrique Brown, que es un edificio súper interesante, que durante el año inclusive cambia de color, las plantas, está muy bueno. También se puede tener como algún sistema, por eso acá les decía, este sistema no es natural, pero se puede aplicar para un diseño interior, ¿no? Que lo que hacen es tomar el aire con un pequeño ventilador, pasarlo a través de las plantas, que por ahí estas plantas pueden tener como algún tipo de riego de hidroponía, refrigeran el aire y lo vuelven a mandar, ¿no? Obviamente pasa por un filtro previamente,
y podría ser como algo así, ¿no? Que es también un recurso interesante. Uno podría también como tener un espejo de agua, y este agua que se evapora, también lo que hace es el aire caliente que pasa, se enfría por las plantas, se enfría por el agua evaporada, y llega con mejores condiciones al interior. Bueno, para una casa que también a veces, si van a hacer una casa con energías renovables, que necesitan como disminuir al máximo la demanda de electricidad, la demanda energética, obviamente que los aires acondicionados consumen un montón, y no en todas las épocas del año son necesarios. Para algunos meses donde la temperatura de confort está un poquitito por arriba, hay algunas alternativas. Por ejemplo, están los humidificadores, que lo que hacen es el mismo enfriamiento evaporativo del alambre que les conté. Tienen como un contenedor con agua y un ventilador, y lo que hacen también es, ese agua se evapora, intercambia temperatura con el aire y se enfría, y consumen muy poca electricidad. Entonces, bueno, eso les permite también como instalar sistemas de energías renovables más pequeños y también más económicos, ¿no? Consumen menos electricidad. Yo encontré estos, no sé si hay algunos domiciliarios, estos son paneles evaporativos. Yo la verdad que los encontré porque nunca los usé. Se usan generalmente para el campo, ¿no? Para galpones dentro del campo, porque también consumen poca electricidad, y lo que hacen es humidificar el aire, pero bueno, nada, son como alternativas a los split. También están los extractores eólicos, que la verdad que son súper económicos, están muy buenos para instalarlos en baños o en lugares donde haga falta extraer el aire viciado. Ahora, acá hago una consideración: para una casa pasiva, depende del clima donde esté, esto puede generar pérdida térmica, con lo cual tendrían que instalarlo y ponerlo para por ahí los meses más templados o más de verano, y pudiendo cerrarlo y abriéndolo cuando ustedes quieran, para no tener pérdida térmica. Este es un referente, por ejemplo, de la torre de viento que les mostré al principio. Fíjense que genera la misma situación de extracción del aire. Es un edificio de oficinas en Sri Lanka. Fíjense que también juega mucho con el espejo de agua, el agua que se evapora, que intercambia temperatura con el aire. Estas son las chimeneas solares. Lo que hacen las chimeneas solares esto es un pequeño invernadero. Entonces el sol lo que hace es, voy a hacerlo con otro color, acá se genera como mucho calor, y genera una presión, digamos, una circulación de aire de mayor velocidad para extraer el aire caliente que sube desde el interior. Entonces, como este calor que se genera acá genera extracción natural de la temperatura del interior de la vivienda, ¿no? Entonces, si uno abre como una ventana por acá, tranquilamente podría como entrar el aire frío por abajo, y se iría como calentando y saliendo por acá. Entonces ventilaría de manera natural la construcción. Bueno, estas son también, se pueden mezclar con el pozo canadiense, que ahora les voy a mostrar qué es el pozo canadiense. A veces, bueno, esto es un recurso que está bueno para una casa pasiva, que es el hall frío, ¿no? El hall frío, sobre todo en climas fríos, lo que tiene es una doble puerta. O sea, también se hace mucho en el sur de Argentina, en Bariloche, San Martín de los Andes y demás, tener una compuerta, digamos, una doble puerta, que lo que hace es que uno entra, cierra la puerta y, digamos, y después entra por acá. Entonces no sale
toda esa temperatura, ese calor que tiene adentro, no se les escapa hacia afuera, ¿no? Entonces tienen como un hall de temperatura intermedia. O sea que está bueno como para para ahorrar en climatización. Y por último, creo que ya cerrando, este sistema que lo habrán escuchado, que es como clásico del estándar Passive House, que tiene que ver con el estándar Passive House, lo que apunta es a una vivienda hermética, tiene como 5 principios que tienen que ver con la aislación térmica, con la calidad de las ventanas, con evitar los puentes térmicos y evitar las pérdidas por filtración de aire. Y lo que propone es regular la temperatura interior a través de un sistema central, ¿no? Que este sería como el corazón. Tiene lo que se llama un recuperador de calor, que lo que hace es toma el aire de afuera, ¿no? Lo distribuye al interior y tiene como unos extractores que están generalmente en los lugares por ahí más húmedos, donde el aire está más viciado, y lo saca, ¿no? O sea, esto lo saca hacia afuera. El truco que tienen estas casas, que por eso no es que no consumen energía, sino que consumen muy poco, es que imagínense que acá hace calor, ¿no? O sea, que imagínense que hace frío afuera hace frío, y adentro tienen una temperatura cálida, ¿no? Entonces, ese aire caliente lo que hace es extraerlo, y es un aire que está viciado, porque por ahí, no sé, digamos, tiene como partículas que vician el aire, y entonces, imagínense que toman el aire frío, no sé si lo estoy dibujando en el mismo sentido, este es el que entra, esperen que lo voy a dibujar igual que acá. Toman el aire de acá, lo estaba haciendo al revés. Toman el aire de adentro, ¿no? Y lo que hacen es, el aire frío que viene de afuera, lo que hace es intercambia calor con el aire caliente que está saliendo. Entonces, este aire, en vez de entrar frío, entra tibio, porque intercambió temperatura con el aire que ya ustedes previamente habían calentado, ¿no? O sea, entra aire renovado, porque tiene unos filtros, o sea, tiene como unos filtros, intercambia la temperatura que ustedes ya habían gastado para climatizar la casa, y después, si le falta un poco, obviamente que lo calienta, pero es mucha menos la energía que tiene que usar para calentarlo, porque ya previamente se precalentó con el aire que sacó. Entonces está entrando el aire a la misma temperatura, pero gastando muy poca electricidad, ¿no? Muy poca energía. Esto es básicamente como el corazón de lo que se llama en Europa el estándar Passive House. Que obviamente esto tiene que ir complementado con todo lo que yo les dije anteriormente, del control solar, la buena orientación y demás, que ellos la verdad que mucho no lo hablan, pero es esencial. Y este sistema también se puede complementar con el pozo canadiense, ¿no? El pozo canadiense es básicamente aprovechar el recurso de la temperatura de la Tierra, ¿no? En la Tierra, a cierta distancia, se mantiene siempre a temperatura constante. Entonces, si afuera, voy a dibujarlo, si afuera hace calor, cuando pasa por la Tierra, esto se enfría y entra a la vivienda un poco más refrigerado. Y si caso contrario, imagínense que afuera hace frío, para un mes frío, lo que pasa acá es que viene frío, por ahí que está más frío que la Tierra está un poco más caliente, entonces se calienta y entra a la vivienda como precalentada, ¿no? Entonces la energía que hace falta, que resta, es mucho menos que si nosotros tenemos que calentar el aire frío
exterior, ¿no? No sé si se entendió. Y bueno, este concepto de pozo canadiense se puede hacer de manera natural o se puede complementar con, con la ventilación motora controlada, que es la que le conté recién, que es este intercambiador, este recuperador de calor. Bueno, todo lo que es vientos, las ventilaciones, el movimiento del aire, nosotros lo calculamos. Existe algo que se llama la rosa de viento, que lo que les dice es la frecuencia y la velocidad de donde viene el viento en el lugar donde ustedes van a trabajar, con lo cual, si lo tienen en cuenta, pueden diseñar protecciones de viento para invierno, y si lo tienen en cuenta, pueden diseñar protecciones, no, pueden generar ventilaciones o aprovechar la ventilación en meses cálidos o en climas cálidos. Esto lo pueden medir, hay una aplicación de Revit que se llama Flow Design, Flow Design, y también se mide, bueno, hay algo que se llama un túnel de viento, que es como un túnel que lo que hacen es poner una maqueta y hacen girar un ventilador que tienen como un colorante, entonces ustedes pueden como ver cómo son los movimientos del aire, las sombras de viento y demás. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos material de estudio.